buenas tardes. Un jueves de Júpiter más en esta tu escuela, la Mesa Camilla, la primera escuela presencial de mediunidad y tarot en Valencia. Hoy, si te interesa el tema de los niños y la mediunidad, bueno, pues este es tu vídeo, ¿no? En todo momento, en alguna ocasión, puede ser que tengamos una situación que no sabemos cómo resolver, tanto como padres o como, por ejemplo, cuando tenemos un niño conocido, que no tiene por qué ser nuestro hijo, pero bueno, nos piden ayuda. Al final, la mediunidad, yo siempre digo que no es solamente el hablar con seres fallecidos, sino que la mediunidad también es aquello que te ayuda a percibir lo que te rodea de una manera diferente. ¿Mm? Hay niños que nacemos, y digo nacemos porque yo me incluyo, no porque sea una niña ya, sino porque he sido esa niña, bueno, y aún la llevo ahí dentro como esa cosilla. Eh, pero fíjate que a mí lo que me llama la atención es cómo a veces no recordamos o nos cortan o nos podan, ¿no? Esos hilitos que nos hacen relacionarnos con lo que nos rodea, con el medio que nos rodea, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestra creatividad, porque al final es ahí el kit de la cuestión, es ahí cuando inicia todo. Hay niños que nacemos con una predisposición a sentir o tener un sentimiento mucho más grande hacia lo que nos rodea, hacia las emociones. Sentimos de una manera intensa y no podemos cortar eso. Cuando nos dicen, por ejemplo, cuando tú le dices a un niño, no llores más, que eres muy llorón, o no digas tonterías de que has visto esto o has sentido aquello, porque en el colegio te van a decir que eres el rarito o la rarita, ¿no? Al final, estos niños, lo que hacemos con ellos es bloquearlos de tal manera que realmente no saben ni quiénes son, se pierden en el camino. Y muchas veces esta situación de perderse en el camino, al final llega a que uno lo mete en un lugarcito de ese inconsciente, ¿no? De ese inconsciente del que muchas veces hablamos. Lo metemos en ese inconsciente y pasamos la vida como si no fuera con nosotros. No sentimos ya la vida de la misma manera, ¿no? Realmente, yo me hago una pregunta y os la traslado, es, ¿realmente nacemos todos así, con esa capacidad de sentir, pero después con el tiempo nos vamos acortando o nos vamos como bloqueando? Por supuesto que sí. Es decir, esa capacidad, cuando decimos la capacidad es innata en todo el ser humano, es que es innata en todo el ser humano. Pero sí que es verdad que por lo que sea, hay una predisposición mayor en algunas personas. Estos niños sufren mucho porque no solamente tienen que lidiar con cosas que no saben que son, presienten cosas que no saben que son, sienten o pueden percibir o pueden ver o pueden escuchar cosas que no saben que son y que llega un momento en el que sienten que no pueden hablarlo con mucha gente, que nadie le va a entender. Eso causa un bloqueo como persona que al final lo único que te queda es ponerte una coraza, ponerte una armadura, ponerte tu careta de todos los días y que nadie note que eres una persona que puedes percibir o sentir cosas diferentes, ¿no? Entonces, cuando llegamos a este punto, es cuando ya no, ya luego nos cuesta, es cuando decimos a cierta época de nuestra vida, a cierta edad, eh, el propósito de no estoy en el camino que tengo que estar, no soy como quiero ser, algo en mí no vibra bien. Claro, ¿qué ocurre? Que también ahí tenemos que añadir el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo, al final, en la sociedad, es lo que hace que nos controlemos, es lo que nos hace tenernos controlados. Si nosotros no tuviéramos miedo a hacer las cosas, ¿no? Miedo a quedarnos sin trabajo, miedo a no poder subsistir, miedo a, yo qué sé, a todo lo que no nos tendrían tan controladitos, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando uno pierde el miedo a estas cosas y ve que sentir otras realidades o percibir lo que nos rodea no es lo peligroso, sino que lo peligroso realmente es tener miedo a aquello invisible,
y realmente no tener miedo a aquello que es visible. ¿Eh? Es decir, nosotros cuando pensamos en energías, en malas energías, en cosas que nos pueden atacar, ¿no? Siempre pensamos en eso invisible. Espíritu que viene por la noche, te hace no sé qué, o la energía del otro que para aquí, que para allá, que si tienes un muerto pegado aquí, que si tienes un muerto pegado allí, ¿no? En eso sí pensamos. Pero sin embargo no nos preocupamos de cómo percibe ese niño en el ámbito de su clase, en el ámbito de sus amigos, en el ámbito de lo que le puede estar realmente haciendo daño, ¿no? Nosotros nos preocupamos cuando un niño nos dice que ha percibido o que ha sentido a su abuelito, a su abuelita, a un ser querido que igual conoce como que no, ¿eh? Y nos lo describe y nosotros entramos en pavor. Los adultos, "No, a mi niño se le está un poco yendo la cabeza, ¿no? ¿Eh? Sin embargo, no nos preocupa tanto el hecho de que, bueno, pues a lo mejor hay algún amigo, y digo entre comillas amigo, que nos parezca normal y a lo mejor le está causando muchísimo más daño y muy peor energía, a su autoestima, a sus valores, a su creatividad, que estos seres que no ven. Lo que yo quiero decir con esto es, no quiero decir que no existan entidades, que no existan energías más densas, energías más complicadas. Yo no estoy diciendo eso. Simplemente que cuando nosotros a un niño vemos o nos diga que ha percibido estas cosas, no lo vemos como algo que es súper mega extraño y que realmente tiene enseguida un problema mental. Tenemos que escuchar al niño, tenemos que dejar que su creatividad salga. Si, por ejemplo, nos lo puede dibujar, y bueno, pues, ¿sabes dibujar? Venga, pues dibújame lo que has visto, o cómo te has sentido, o qué es lo que has percibido. Si un niño un día llora, a lo mejor llora porque no tiene ninguna, o sea, nada en concreto, bueno, pero a lo mejor está en su clase y los niños, hay niños que se han puesto tristes, hay niños que tienen problemas y a lo mejor este niño, como es hipersensible, percibe el mundo que le rodea de otra manera, pues este niño coge esas energías y llora porque necesita sacar eso, ¿no? Esto muchas veces eres un incomprendido en este sentido, ¿no? Porque las personas que no son pues que no perciben, ¿no? El mundo de esta manera, es como un poco que, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a esta? ¿No? Y te hace de pequeño a final el decir, no, no puedo llorar porque realmente se van a reír de mí. O no puedo llorar porque me van a atacar, ¿no? Van a pensar que si soy sensible como tengo esta armadura, pero si yo soy sensible, abro esta armadura y tú me puedes hacer daño, ¿no? Llega un momento en el que se confunden las dos cosas. Y no es así. Que una persona sea sensible no quiere decir que se deje fácilmente hacer daño. ¿Eh? Esto no tiene nada que ver. Entonces, tenemos que diferenciar, porque esto es como muy común, ¿no? Pensar, yo me pongo una coraza porque si no a mí las personas me pueden hacer daño o me pueden atacar. Y esto no es así. Tú puedes ser hipersensible al medio que te rodea, puedes mimetizarte con el entorno, pero sin embargo, tampoco tienes por qué dejar que nadie te haga daño, ¿no? Al final, son dos cosas muy diferentes. Si nosotros, una persona, por ejemplo, eh, que gestiona bien sus emociones, que no percibe de la misma manera, que es mucho más racional, que quizás es más como más frío, eso no quiere decir que, por ejemplo, en un momento dado no se encuentre mal en algunas ocasiones. O sea, que es lo mismo, ¿no? Al final, uno cuando sabe gestionar estas situaciones que te rodean, pues te ayuda mucho más. Al final, estas personas se pueden ver vulneradas igual que el que es sensible. Otra cosa muy importante es los niños recuerdan vidas pasadas, los recuerdan con mucha más claridad que nosotros de adultos, ¿no? Nos cuesta muchísimo, yo como profe de mediunidad, ¿no? O que intento poner un poco de orden a este caos, yo veo que hay niños, o me lo cuentan por ejemplo los padres, que hay niños que o sea, como que
con pelos y señales, te describen la situación, te describen un entorno, te describen personas. Entonces, claro, esto llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué estos niños, por qué cuando somos niños recordamos algunas vidas pasadas y sin embargo cuando somos adultos lo vamos olvidando? ¿Mm? Al final todo va con lo mismo, va con esa conexión, con esa poda que nos hace en el mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea por necesidad, es un mundo que hay que conectarse con él. Porque si no, cuanto más desconectados estamos, ¿qué es lo que ocurre? Ahora, hoy en día, vemos que creemos que estamos conectados, ¿no? Y es verdad, estamos conectados por redes, ¿no? Podemos hablar con una persona al otro lado del mundo, podemos ver, en fin, tenemos aquí mucha información, pero sin embargo estamos desconectados del mundo que nos rodea, estamos desconectados de las emociones. Cada vez sabemos gestionar menos las emociones y cada vez tenemos menos recursos. Entonces, la mediunidad, aparte, como siempre digo, es un modo de vida también. La mediunidad es una forma de vivir. El ser medium, tenemos que quitar esta lacra social que habla de la mediunidad como algo malo o como personas que hacen sacrificios o hacen rituales o hacen cosas raras. No. La mediunidad es una manera de vivir y se empieza desde niño. Se empieza viéndolo de la forma más natural posible. ¿Por qué? Porque si no, llega un momento en el que se te bloquean todas las emociones, incluso puedes llegar hasta enfermar, puedes llegar hasta sentirte mal y no saber por qué. Al contrario de lo que todo el mundo piensa, la mediunidad, a ver, esto es como todo. Si yo cojo un martillo, puedo coger ese martillo y abrir la cabeza a alguien y hacer daño con ese martillo. Con esa herramienta yo puedo hacer daño, pero también puedo hacer, pues, oye, hacer una casita para un pájaro, ¿no? Entonces estoy haciendo un bien. El problema no es la herramienta, el problema es la persona que lo utiliza. El problema es qué uso hago yo de eso, qué uso hago yo de esa mediunidad, cómo lo planteo en mi vida. Lo planteo para conocerme a mí primero y después rodearme del mundo, o sea, conocer el mundo que me rodea. Porque si no, al final ni me conoceré yo, ni percibiré, ni conoceré el mundo que me rodea. Y es tanta la información que podemos llegar a descubrir y aprender, tener nuestro aprendizaje, que es muy importante, es una herramienta muy importante. El ser humano no ha nacido para estar desconectado de lo que le rodea, desconectado de la naturaleza, desconectado del sol, de la luna, de todo lo que lo que nos rodea. No estamos para estar desconectados de la sociedad. Cada vez nos molesta más la sociedad, nos molesta al otro, es que molesta a la gente. Pero si tú eres gente también, ¿no? Al final llega un momento en que todo esto, todo esto forma parte de una situación que nosotros podemos solucionar y viene de los niños, ¿no? Los niños, cuando ven espíritus, cuando ven seres fallecidos, lo ven de una manera normal, porque para ellos no hay diferencia entre sentir una realidad u otra. Es cuando empezamos con la educación, la información, todo lo que metemos ahí en el cerebro, es cuando esto se corta, se poda y hasta luego, ¿no? Y entonces es cuando vienen los problemas. Al final hay que entender que hay niños que sufren terrores nocturnos debido a esto. Hay niños que incluso les puede afectar en el estudio porque, claro, no duermen bien. Tienen terrores nocturnos. Al tener los terrores nocturnos, no duermen bien. Entonces, esto es muy, muy importante que quizás si los padres entendiéramos también que acercándonos a esa mediunidad, aunque nosotros seamos muy racionales, ¿no? Pero al final, si nosotros nos acercamos a esa mediunidad, a aprender un poco, ¿no? A entender qué es lo que le pasa a mi hijo o a mi hija, al final yo lo podré ayudar desde ahí. Porque cuando mi hijo o mi hija me cuente algo, si yo soy una persona súper racional, lo primero que voy a decir, uff, este niño dice unas tonterías, pero sin embargo, si yo estoy indagando, viendo información, sintiendo lo que puede estar sintiendo mi hijo, yo puedo ayudarle desde ahí. Entonces, es muy importante que esto, porque otra cosa, la mediunidad no es solo decir,
una palabra, palabras, es que me dice o es que me está transmitiendo mensajes. No, no se trata de esto. La mediunidad también es que si nos llega algo, nosotros sepamos qué hacer con eso, sepamos qué hacer con esa información. Y los niños son pioneros, es decir, no podemos, cada vez a más temprana edad está pasando esto, cada vez a más temprana edad se está cortando esa conexión, esa ilusión, esa creatividad, que al final son ellos el futuro de todo, ¿no? Con el tema de la mediunidad a los espíritus les encantan los niños, porque claro, primero nos asustan, después en un principio nos asustan, luego ya sí, pero luego es como que sienten que tienen esa conexión, que tienen esa traducción, porque mira, cuando nosotros somos mayores, a lo mejor nos viene una imagen y decimos, qué chorrada estoy, o sea, me viene una imagen aquí a la cabeza y qué chorrada es esta, ¿no? O me viene una palabra y qué chorrada es esta palabra, ¿no? O veo un espíritu y digo, no, 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 ¿no? Entonces, ellos, como no tienen esos filtros, realmente la comunicación y la conexión con estos seres es mucho más pura, es mucho más bonita, mucho más tranquila, ¿no? Al final hay dijésemos, como todo, hay que tener conocimiento de ello. Cuando uno tiene conocimiento de ello y ve, se acerca y ve que es una herramienta primero de autoconocimiento para poder ayudar a los demás, ¿no? También luego primero tú y luego también para poder ayudar a los demás, ves que es algo más, que realmente no es lo que nos han vendido y no es esa situación en la que nos bloqueamos, ¿no? Entonces, los niños es básico, básico, muy básico, y para mí los padres se tendrían que al menos informar, ya no digo formar, pero sí informar de lo que realmente puede estar pasándole a su hijo. Y hoy en día hay muchos médicos, la ciencia cada vez lo está como confirmando más y está haciendo unas bases sobre esto. Pero ya no somos cuatro majaretas que hablamos de esto, sino que hay como una base un poquito más científica y parece que la cosa ya va un poquito más seria, ¿no? Entonces, al final es la herramienta lo que haga cada uno, ¿no? Yo os pido que si alguno de los que estáis escuchando este vídeo o conoce a alguien que tenga un niño de estas características, pues bueno, que sobre todo fomentéis en la información, que lean, que escuchen al niño sobre todo lo que tiene que decir y que son la base principal, que no podemos matar esa creatividad ni esa conexión ni esa comunicación que hay entre ellos y el mundo de los espíritus. Es una maravilla y pues eso, hay que preservarlo, hay que hacerlo cada vez más grande y sobre todo que nuestros niños sean quien quieran ser. ¿Vale? Pues un besito, muchas gracias, espero que os haya gustado este vídeo de Jueves de Júpiter, que cada jueves traigo un tema. Si os gusta, un dedito arriba, compartir mi vídeo y sobre todo os mando mucho cariño, muchos besitos desde Valencia. Muchas gracias y nos vemos en la escuela La Mesa Camilla. Gracias.